Hola, mi nombre es Diana Villatobos y soy estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, y hoy les voy a hablar un poco sobre el tema de las obligaciones. Su etimología, el término obligación proviene del latín obligatio, que esta es una variante de obligar. Esta palabra a su vez se divide en dos vocablos: ob, que significa alrededor, y ligare, que debe entenderse como ligamen o atadura. Este segundo vocablo precisa con toda cabalidad el concepto fundamental de por qué la obligación consiste en un sometimiento del deudor, pues este concepto está de las instituciones de Justiniano. Estos definieron la obligación como obligatio est iuris vinculum quo necessitae astringimur alicius solvendae rei secundum nostrae civitatis iura, que esto en su significado sería que es un vínculo jurídico que nos constriñe en la necesidad de pagar alguna cosa conforme a los derechos de nuestra ciudad. De esta definición surgieron tres elementos, los cuales sería el primero un sujeto activo, que este sería el acreedor, ya que de este puede haber uno o varios. Al acreedor pertenece el derecho de exigir del deudor la prestación que es objeto de la obligación. El derecho civil le da como sanción de su crédito una acción personal, es decir, la facultad de dirigirse a la autoridad judicial para obligar al deudor a pagarle lo que se le debe. El segundo sería un sujeto pasivo, que es decir, el deudor, que esta es la persona que está obligada a procurar al acreedor el objeto de la obligación, y de ella puede haber uno o varios deudores, como puede haber también uno o varios acreedores. El tercero sería un objeto, que este es el objeto de la obligación, que consiste siempre en un acto que el deudor debe realizar en provecho del acreedor, y los jurisconsultos romanos lo expresan perfectamente por medio de un verbo, que este es el facere, cuyo sentido es muy amplio, que comprende aún la abstención. Estos se distinguen en tres categorías: los diversos actos a los cuales puede ser obligado el deudor, y se resumen en tres verbos: dare, prestare y facere. Dare es transmitir la propiedad de la cosa o constituir un derecho real. Prestare es procurar el disfrute de una cosa sin constituir un derecho real. Facere es llevar a cabo cualquier otro acto o aún abstenerse. Estas obligaciones se dividen en cuatro clases según sus fuentes de donde proceden o nacen: en efecto de un contrato, de un delito, como de un contrato o como de un delito. De estas cuatro fuentes, las obligaciones fueron identificadas en la época clásica del derecho romano. Las principales y más antiguas son los delitos y los contratos. En los contratos, en todo contrato hay una convención, que para tener la noción del contrato es preciso pues saber primeramente qué es una convención. Es cuando hay dos o más personas y se ponen de acuerdo en respecto a un objeto determinado. Se dice que entre ellas hay convención o pacto, ya que las partes hacen una convención destinada o se produce un efecto jurídico, que puede proponerse, crearse, modificarse o extinguir un derecho. Desde los fines de la República se ha determinado el número de los contratos y se distinguen cuatro clases de ellos, según las formalidades que deben acompañar a la convención. El primero sería contratis verbis, que se forma con la ayuda de la palabra solemnes, que hacen más preciso y más cierto el consentimiento de las partes. En la época clásica hay tres: la estipulación, la dictio doti, el jus liberti, que estos contratos tienen como caracteres comunes el ser unilaterales y de derecho estricto. El segundo sería el contratis literi, que exige menciones escritas, y según Gallo, servía para transformar una obligación preexistente, ya que era un instrumento de novación que tenía sobre la estipulación la ventaja de no exigir la presencia de las partes. Se clasificaba en dos aplicaciones del contratis literi, que era la transcriptio a re in persona y la transcriptio a persona in persona, que contrato es unilateral y de derecho estricto y podía ser realizado entre las partes ausentes. El tercero son los contratos re, que estos no son perfectos, sino cuando el acuerdo de las partes va seguido de la tradición
de ciertas cosas entregadas por el que se hace acreedor al que se obliga. Y de estos hay 4. El mutuum o préstamo de consumo, el comodato o préstamo de uso, del depósito o del pignus o contrato de prenda. El cuarto son los contratos formados solo consenso, que este es por el solo acuerdo de las partes y hay 4. La venta, el arrendamiento, la sociedad y el mandato. El desarrollo histórico de las 4 clases de contratos. Las 2 maneras más antiguas de obligarse que han estado en uso entre los romanos fueron primeramente el nexum, que tenía por causa un préstamo de dinero, y después la sponsio. Las obligaciones quasi ex contractu es cuando una obligación es engendrada por un hecho lícito o una manifestación de voluntad unilateral o aún por ciertas relaciones independientes del hecho del hombre, pero tal suerte que no haya ni contrato ni delito. Los romanos dicen que nace quasi ex contractu. Las hipótesis de este género son numerosas. Las instituciones de Justiniano citan que las principales son la gestión de negocios, la tutela y la curatela, la indivisión, la aceptación de una herencia, el pago de lo debido, pero hay otras de las que solo indicaremos las más importantes. Las cuasicontratos presentan en general analogía con los contratos, así como la gestión de negocios se parece al mandato, la indivisión a la sociedad, el pago de lo indebido al mutuum, y unos son sinalagmáticos perfectos como la indivisión o imperfectos como la gestión de negocios, la tutela o la curatela. Las obligaciones que de ellas nacen son sancionadas por acciones de buena fe. Los otros son unilaterales como el pago de lo indebido y producen una obligación sancionada por una acción de derecho estricto. El delito es un hecho ilícito o una infracción castigada por la ley. Los romanos han considerado el delito como una fuente de obligación civil, pero las consecuencias no han sido nunca las mismas que en nuestro derecho moderno. Hay que hacer una distinción que parece remontarse a los primeros siglos de Roma entre los delitos privados y los delitos públicos. Los delitos privados consistían en hechos ilícitos que, causados en un daño a la propiedad o a la persona de los particulares, pero sin perturbar directamente al orden público. Los delitos públicos eran los que atacaban directa o indirectamente al orden público o a la organización política o a la seguridad del Estado. Las obligaciones quasi ex delictu es que las obligaciones nacidas quasi ex delictum eran numerosas y tenían por sanción una acción pretoriana in facto, que ésta lleva consigo una condena o una multa que variaba según los casos. Eso fue todo, muchas gracias.